Aquí comienza el programa Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí al programa Trabajadores, segunda edición, segundo sábado que estamos junto a ustedes en medio de una realidad, de una contingencia bastante movida, principalmente por lo que está empujando el gobierno de Sebastián Piñera. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la conversación, en todo lo que ha estado sucediendo, vamos a dar la bienvenida a Marta Albornoz, dirigente nacional de las trabajadoras de manipuladoras de alimentos, las tías que vemos en las cocinas. ¿No es verdad, Marta? De los colegios, de los establecimientos educacionales. Bueno, ellas son las manipuladoras de alimentos que todos los días ponen el plato de comida en las mesas de nuestros estudiantes. Y también vamos a conversar con Jessica Soto y por supuesto darle la bienvenida a José Ortiz, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenido nuevamente José Ortiz. Buenos días, Raúl. ¿Cómo Buenos días a está los compañeros Jessica? también. Bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. Aquí estamos conectados ya. Muy bien. Marta, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tener un programa bastante dinámico porque hay varios invitados y por lo tanto hay temas que son imposibles de pasar por alto. Hoy día estamos metidos en una situación complicadísima. El gobierno en particular y Sebastián Piñera en especial está metido en un embrollo bien duro porque durante la semana se dedicó a señalar que un tercer retiro de los fondos de pensiones es prácticamente imposible en circunstancias de que mucha gente lo que vio cuando quiso acudir a las ayudas del Estado se encontró con una X. Usted no tiene posibilidad de poder conseguir ayudas del Estado y por lo tanto hoy día lo que está empujando, pidiendo la gente es poder echar mano una vez más a estos fondos de pensiones. ¿Cómo ves, Marta, como dirigente nacional, Jessica, José Ortiz, cómo lo ven ustedes esta situación y en particular también la incapacidad que ha tenido el gobierno de poder llegar con los aportes, con las ayudas para los trabajadores, para la mayoría de los chilenos? Marta. Mira, en primer lugar, la incapacidad del gobierno fue mostrada desde un comienzo de esta situación, ya que no hubo un plan claro de cómo abordar la crisis económica y sanitaria que se iba a provocar con respecto al COVID en nuestro país, teniendo referencia de lo que estaba pasando en los demás países europeos, sobre todo que iban ya un tiempo adelantado tratando el tema. Con respecto al tema del retiro de las AFP, la impresión que da es que, bueno, lo que el presidente también se ha manifestado es que ellos están preparando una contrapropuesta a cómo hacer este tercer retiro, obviamente sí, bajo sus condiciones, en vista de que no tuvieron el apoyo necesario dentro de sus propias bancadas, tampoco para poder frenar esta situación. Vamos a ver qué va a suceder con eso. La gravedad que nosotros también vemos de esto es que han hecho subsistir a los trabajadores durante todo este año y meses que llevamos ya sumidos en esta situación con sus propios recursos, con los propios ahorros de los trabajadores. Y puntualmente con el tema de la AFP, la gravedad de trasfondo que nosotros percibimos en eso es que ellos quieren o le hacen sentir a la gente de que debemos desfinanciar a las AFP, las debemos desbancar. Sin embargo,
ese dinero está retornando a los propios dueños de esa AFP en vista de las inversiones que están haciendo los propios trabajadores. Está volviendo toda a ellos sin mayores obligaciones. Y lo otro que se está dejando de lado y no se habla, ni hay una propuesta clara tampoco, junto con la propuesta del tercer retiro, o cuarto o quinto, como ya se ha manifestado también en las redes sociales, es que ¿dónde está el problema? O sea, ¿dónde está la solución para el problema de cuando todos nosotros seamos adultos mayores y nos tengamos que jubilar? ¿Dónde está la solución a eso? ¿Dónde está la propuesta a solucionar el problema de fondo? Que si bien es cierto, las AFP hoy día son algo que a nosotros nos perjudica, pero no está la propuesta de cómo lo vamos a solucionar. Está solo la idea de que hay que desfinanciar a la AFP, pero no de solucionar el problema de fondo. Ese es un tema que también es preocupante, porque claro, estamos solucionando el problema de hoy día de los trabajadores que están pasando por una situación durísima, durísima, y lo hemos visto, sobre todo de las mujeres que han sido las que más han resentido esta situación, han sido las que han tenido que enfrentar una vez más la crisis familiar, eh, poniéndole el pecho y las balas a toda la situación y tratando de generar los recursos a como dé lugar. Hemos visto los diferentes Facebook a nivel nacional, como son las mujeres las que han puesto sus propias pymes, ya sea vendiendo repostería, lencería, ropa, lo que sea. Son las mujeres las que están moviendo el sistema de una u otra manera. No quiero desmerecer tampoco a los compañeros de vida, a los hombres. Entendemos que ellos también están buscando sus recursos de una u otra manera, pero también vemos que es más limitado para ellos. El salir a trabajar está siendo muy sujeto por tantos permisos que hay que solicitar ahora, está siendo difícil para ellos poder llevar el sustento a sus hogares. Y como le digo, el gobierno tampoco tiene un colchón, el pensar en un concepto, en una propuesta que hable de tener un pozo de dinero reservado para tipos de situaciones críticas. Nosotros ya lo habíamos visto en otras veces en nuestro país, cada vez que nuestro país fue azotado por distintas catástrofes naturales. Les recuerdo el 27F, que yo soy de la séptima región, cuando hubo el tema del tsunami y afectó también fuertemente a la octava región. No hubo una respuesta rápida del gobierno porque no hay fondos pensados para sustentar estas situaciones que tienen que ir de ayuda directa a los trabajadores. No Exacto, está eso visualizado, no está sentado en las bases de las políticas públicas firmemente en nuestro país. exacto. Bueno, Jessica, además de dirigente del sindicato de manipuladoras Gabriela Mistral, usted es candidata a concejala por una comuna importante de la región del Maule, por la comuna de Curicó. Nosotros sabemos cuál es la realidad que se vive después de Santiago, ¿no? Porque Santiago es prácticamente Chile. Y la Sí, situación que viven los trabajadores, por ejemplo, los temporeros, es una realidad bastante dura. ¿Cómo se ha vivido esta crisis, no solamente de salud, sino que también esta crisis social que están viviendo los chilenos y en particular la gente ahí en esa zona de Chile? bueno, más que nada acá en Curicó el problema es la alimentación para los niños y los adultos, porque yo como candidata a concejal acá, yo trabajo solamente por redes sociales y me han llegado bastante casos críticos, o sea, donde no tienen alimentación, donde los niños ya no tienen zapatos ni ropa. Entonces, en mi calidad de persona, estoy haciendo una red para poder ayudar y llegar con alimentación, porque si bien es cierto, he recorrido a los municipios y me han ayudado, me han brindado ayuda, han llegado con algo de alimentación, con algo de ayuda para las familias, pero no es necesario, no es lo que necesitan. O sea, ellos, o sea, da cosa tener que andar molestando para poder ayudar a la gente. O sea, el país no se pone en esa situación. Las madres solteras se ven esclavas en su casa porque los niños no están yendo a clase, entonces tienen que estar en sus casas, tienen que estar alimentando a su hijo, y eso es lo que el gobierno no ve. O sea, yo misma, en mi calidad de persona, no como candidata lo hago,
sino que en mi calidad de persona estoy haciendo una red entre las manipuladoras, porque gracias a Dios nosotros no nos hemos visto afectadas en cuanto a trabajo. Sí tenemos los recursos, nos llega nuestro sueldo, entonces estoy pensando en llegar a ellas para que me puedan ayudar a llegar con canasta familiar a familias que lo están pasando realmente mal acá. Es dura la realidad, José, teniendo en cuenta de que además el propio gobierno ayer, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, señalaba que las enfermedades mentales se habían incrementado. Nosotros tuvimos hace un par de semanas atrás un informe de una agencia de encuesta, del Ipsos, que daba cuenta de esta realidad a nivel internacional, pero hoy día es la propia Subsecretaría de Previsión Social la que señala que, por ejemplo, en el caso de los hombres, las depresiones o las personas, los trabajadores que han dado cuenta de un aumento de las enfermedades mentales ha subido de manera importante. Eh, ¿Cómo se ve cuando tenemos un gobierno que además están chocando entre ellos, en donde los candidatos presidenciales como Mario Desbordes dice que hay gente adentro de la moneda como la roulette que le hacen mal al gobierno, parlamentarios que votan en contra de lo que dice su propia administración? Hay una situación política, en definitiva, bastante grave en el país, ¿o no? Pero mira, efectivamente un aumento exponencial de las enfermedades psiquiátricas, eso es así, digamos. Yo prefiero llamarlo así, no mentales, porque al final es el estrés del minuto que estamos viviendo, del encierro, porque claro, estar una semana sin poder salir a hacer lo que normalmente hacen las personas, los seres humanos, uno puede ser, digamos, puede soportarse, pero pasar 5, 6 semanas o 6 meses como pasamos el año 2020, es una situación muy complicada, además sumado a lo que las compañeras han indicado, o sea, hay hogares que no tienen para alimentar a su familia, hay hogares que están, la mayoría de los integrantes sin empleo. Nosotros conocemos bien en nuestra confederación, porque nosotros agrupamos a los trabajadores tercerizados del Estado y del sector privado, como muchos de ellos han ido perdiendo el empleo, digamos, y cómo hay un maltrato también, producto de esto, porque como hay bastante gente cesante, algunos empresarios se quieren aprovechar o se aprovechan, eh, y la organización sindical ha tenido mucho trabajo. Pero hay un segundo problema, Raúl, y es que el gobierno se niega a reconocer en los hechos la existencia de estas dolencias. Bueno, tú has visto estos días en la propia televisión cómo hay pacientes enfermos que llevan 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año y medio sin que le paguen sus licencias médicas. Sí. O sea, no están pagando la licencia médica. Entonces, Jessica levanta el dedo. Sí, Sí, pasa que aparte de no tener la licencia médica, el pago y todo eso, hay muchas personas que por estar allí mismo en Curicó, en plantas, en frutícolas, han subido de tramo en la FONASA, han caído hospitalizadas por COVID y cuando les van a dar el alta, tienen que pagar o desembolsar de su bolsillo 2,5 millones. Me pasó un caso de una persona de acá cerca. Entonces, eso es lo que el gobierno no piensa. O sea, ¿de dónde va a tener una persona que es temporera? Más encima va afecta de COVID al hospital y le cobran un platalazo. O sí, sea, es la indolencia de un Estado y de un gobierno. Y hablo de un Estado porque es un Estado que ha estado acostumbrado a vivir a costa de los sueldos de los trabajadores. Porque nosotros con el pago del IVA somos los que sostenemos en un 50% del Estado. Y con parte de nuestros impuestos otro pedazo más, digamos. Entonces, aquí hay una situación de que
hay un Estado que está creado para favorecer a las grandes fortunas, a las mega empresas. Por otro lado tenemos un gobierno inepto. Yo sigo sosteniendo de que los chilenos sobrevaloraron las capacidades de Piñera, o del presidente Piñera, para ser respetuoso del cargo, digamos. Sobrevaloraron sus capacidades y pensaron que porque había ido a la universidad iba a tener capacidades humanas suficientes para comprender la realidad. Pero desgraciadamente él se formó, da la impresión, en una familia donde los valores, los principios y la honestidad no eran el centro, no eran preocupación de esa familia. Y tenemos, por tanto, un nepotismo exacerbado que no es del único que él, digamos, sino que hay una lógica de las élites de arreglar y acomodarse ellos y no pensar en el país. Y por otro lado tenemos un Estado creado y leyes elaboradas a partir de la desconfianza. O sea, hay un CONPIN que tiene definido cuántos días puede estar enfermo. ¿No? Esto de que tú al cuarto día tienes que volver a trabajar si no te descubren PCR. Y el PCR para darte el resultado se demora 6 días. Y si te pillan en la calle te vas preso porque andáis en la calle con PCR. Hay una locura. ¿Ah? Por eso yo creo que las enfermedades mentales no solo son de nuestro pueblo y cada uno de nosotros está afectado de alguna enfermedad psiquiátrica, porque está en el estado de estrés en que estamos, pero también están afectados los gobernantes. Y lo malo es que ellos no van a tratar sus enfermedades y nos traspasan, por tanto, toda esa carga de la bipolaridad. ¿Creen que están sanos, además? Claro, y creen que están sanos. Y al no tratársela, tienen al país lo que nos tienen, digamos. Entonces, yo creo que hay varias cuestiones que hay que analizar. Y para mí el tema yo insisto en el tema de la licencia médica, a mí me parece inhumano que a la gente que está enferma no le paguen la licencia médica. Es preferible equivocarse con 10 que afectar a 1 millón de personas que son hoy día las que están sufriendo el maltrato en la licencia médica. Y después la Superintendencia de Seguridad Social, que no funciona nada más que por internet, digamos, de manera virtual, que si el CONPIR dice que está mal la licencia, él le dice que está mal. Y yo no veo en ninguna parte de la norma ni de la medicina que una enfermedad sea igual a otra. Y el COVID ha demostrado muy bien eso, porque decían que solo los viejos no íbamos a morir. Pero se están muriendo los jóvenes. O sea, se equivocaron y la vida y la realidad es mucho más compleja de lo que el que está sano y el que no está sano, sino que hay enfermedades que agarran a una persona joven y la matan, digamos. Y hay otras enfermedades que veía yo estos días una señora que le ha dado 2 veces el COVID y tiene 104 años. Entonces, desmiente absolutamente las teorías médicas, pero también cada paciente es diferente, porque cada paciente tiene su propia forma de vivir la vida y de afrontar la vida. Y eso muchas veces coincide. Entonces, aquí tenemos varios problemas que no van a ser resueltos por el actual gobierno. Y tampoco va a ser resuelto por la actual clase política. O una parte de esta clase política, porque tampoco es justo que echemos al saco a la gente honesta, seria, abnegada, que se ha entregado para servir al país, con otros patanes que pululan en el mundo político y en muchos partidos. Entonces, creo que ahí hay un tema, Raúl, de largo alcance, y yo espero de verdad que se puedan realizar las elecciones ahora en mayo y podamos elegir gobernadores que desarrollen, que activen
la descentralización y podamos ir resolviendo algunos problemas y que tengamos nuevos alcaldes, nuevos concejales y que sean electos los mejores, digamos, y que en la constituyente salgan gente que haya vivido. Po. Sí, 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 la roulette, aparte de estar en la moneda y estar en los negocios, yo no sé qué día ha vivido la realidad. no, Ah, lo que dijo Mañalich y lo que han dicho otros barbudos, y lo digo en términos de chanza, digamos, que creen saberlas todas, como aquel que decía de que no había aprendido la sí, protesta a los jóvenes y hoy día es candidato a constituyente. O sea, hay que ser muy fresco, por muy decirlo patudo. suave. Y, sí, pues, sí, pues, porque que por este medio no se puede insultar a nadie, digamos. ¿No? Pero dan ganas de insultar a unos cuantos, decirle unas par de barbaridades, porque de verdad hoy día son candidatos. La señora Cubillo, candidata a Mm, constituyente, Gonzalo con la, Blumel. claro, sí. sí, con la cantidad de gente sin visión, con la cantidad de barbaridades que hizo esta señora en la educación, digamos. O sea, podríamos estar ahí y a otros más hay una señora que es hija de un expresidente que es dueña de colegio y quiere ser constituyente, ¿qué para defender sus privilegios? O sea, hay una cantidad eh, de patúos que se la dan ahora de independientes y veía yo que esta semana en mi comuna a una señora que fue la secretaria del alcalde de la comuna y hoy día es candidata a alcaldesa independiente y profitó del partido al Del que municipio. pertenecía y del municipio por años. Y ella y su familia. Acá está el asesor de Hugo Rey, pues, don José. El asesor de Hugo Rey a concejal. O sea, ¿qué estamos hablando? Entonces, Oye, perdón, José, para también poder escuchar a nuestras invitadas, Marta, son Ujú. tantas cosas que uno podría em, buscar y para seguir la conversación, pero llama la atención esta desconexión que tienen la clase dirigente que hoy día está en los poderes del Estado más importantes que son el Ejecutivo, el Gobierno y en el Parlamento. Y ayer conversaba con un economista y decía, es que gobiernan con el Excel en la mano, ¿verdad? Que vienen mucho con el documento armado, pero y con la verdad revelada, ¿no? Con la tabla de Moisés. Pero lo que pasa en la calle no tienen absolutamente ninguna visión porque no la conocen. Efectivamente, pues ellos están gobernando y están haciendo sus planes de trabajo en base a cómo ellos viven. Ellos lo hacen eso en base a su realidad. De hecho, lo escuchamos nosotros en la propia voz del ministro de Salud, si no me equivoco, fue cuando él dijo que él no tenía idea que había tanta gente pobre Tanta en este país, pobreza. tanta pobreza en este país. Eso significa que él nunca cruzó la frontera de Santiago hacia abajo. Siempre estuvo solo donde están los semidioses arriba nada más. Ellos gobiernan así, de esa manera. Eso es lo que nosotros vemos. El pueblo también lo resiente de esa manera. Y los espacios que el propio pueblo ha estado abriendo ahora, como don José también lo menciona, con el tema de estas votaciones que se nos acercan, como son para los constituyentes y concejales, que es donde tenemos nosotros algunas compañeras en carrera, como por ejemplo Jessica también. Son espacios que los trabajadores debemos de aprovechar en este minuto, porque debemos ser nosotros también los que le insertemos un poco de realidad a las políticas públicas de los gobiernos venideros. Ni siquiera pensando en un gobierno que sea más de izquierda. El pueblo hoy día lo que siente y lo que sentimos todos nosotros es que hoy día no se siente una diferencia de izquierda ni de derecha. Hoy día se siente simplemente de que están los gobernantes y los gobernados. No tenemos otra clase política hoy en día. Es la sensación que hay por todas partes.
Y necesitamos nosotros, los trabajadores, también sentar las necesidades propias ante ellos. Si bien es cierto, se llama a que nos movilicemos, a que nos manifestemos, a que nos rebelemos, ellos tienen de una u otra manera a una gran cantidad del pueblo también sometido y concientizado, aprovechando este tema del COVID de una manera represiva también para el pueblo. Entendemos que tenemos que cuidar nuestra salud, pero ellos también lo han ocupado de una forma bastante represiva ante situaciones de crisis que el pueblo está revelando, lo mismo que decía Jessica. Nosotros lo veíamos ayer, anteayer, si no me equivoco, en las noticias, cuando muchas pobladoras salían a las calles a reclamar las dificultades económicas que estaban teniendo hoy en día. Y rápidamente la fuerza policial llegaba a reprimirla ahí con amenaza de encarcelamiento por estar infringiendo el código sanitario, que es lo que están respaldando ellos ahora. Pero en definitiva, son los espacios que se están abriendo hoy en día, como te digo, con este nuevo proceso que se nos avecina en el mes de mayo, en el cual los trabajadores tenemos que abordar y pelear por esos cupos para que las políticas necesarias para los trabajadores también sean manifestadas y queden plasmadas dentro de una constitución o se empiecen a presionar dentro de los municipios, partiendo desde la base de donde el pueblo se sustenta y se gobierna, para que sea este también el que reciba ciertos beneficios o sea tomado en consideración en la realidad de las planificaciones que se hagan a futuro. Jessica, los municipios han sido utilizados largamente, y no es un secreto para nadie, como caja pagadora de favores. Es difícil gobernar desde un municipio teniendo en cuenta de que se manejan recursos importantes, que la última palabra la tiene el alcalde, pero ¿cómo los trabajadores pueden ayudar a revertir esa situación teniendo en cuenta de que es el municipio el primer lugar del Estado a donde la gente recurre para poder buscar soluciones a sus problemas cotidianos? Empezando por casa, primeramente, ahora que se vienen las elecciones, o sea, en mayo, hay que sacar gente de trabajo porque nos tocó justo el mes de mayo, el mes del trabajador, así que hay que sacar gente que realmente, como decía mis anteriores, eh, hayan visto las necesidades, gente que realmente quiera trabajar por ellos y no llenarse los bolsillos, porque lamentablemente esta cosa de los candidatos, la alcaldesa, gobernador y todo, se ve por ese lado, o sea, según las redes sociales, si yo me tiro a aconsejar o alcalde o algo, es para llenarme los bolsillos. Gracias a Dios yo tengo la convicción y sé que lo que quiero hacer, lo quiero hacer de corazón y es para ayudar a la gente. Me considero gente del pueblo y por eso la lucha es para ellos. Y dentro de un municipio tiene que estar una persona que quiera trabajar por la gente, porque de lo contrario las leyes van a ser a favor del municipio y no de la gente. Sí, hay una situación compleja, José, como todo lo que se impone en nuestro país, lamentablemente, y es un momento importante lo que se viene el próximo 15 y 16 de mayo. Estamos prácticamente a 20 días de esa elección, y la gente tiene que reflexionar sobre el país que quiere construir, porque estamos metidos en una camisa de fuerza con el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, cuando se planteó de que la mayoría para cambiar la actual constitución de la dictadura impuesta en 1980, tienen que ser 2/3, es decir, si es que la derecha, esa derecha que hemos mencionado, que representa a Cubillo, que representa a Blumer, que representan esos candidatos a constituyente, que no están a favor de la movilización, que no están a favor de cambiar la actual constitución, pero que se presentan para poder mantenerla, si es que esos candidatos consiguen el 30% de la representatividad, la constitución política del país en definitiva no va a cambiar y vamos a estar sometidos a la camisa de fuerza de la constitución quizás por cuántas décadas más. Entonces,
hay un llamamiento que hacer a la gente, ¿no? Bueno, mira Raúl, nosotros venimos hace 2 años, desde antes del 18 de octubre, trabajando en lo que es la formación política y sindical de los trabajadores. Por eso que para nosotros el 18 de octubre, digamos, no fue no nos llamó mucho la atención, digamos, que aconteciera, porque la gente, había mucho malestar cuando tú trabajabas con los dirigentes y los propios trabajadores, porque nuestra escuela sindical y política tiene permanentemente trabajadores y también dirigentes, digamos. Tú veías ahí un malestar inmenso y a veces un poco de descorazonamiento de los trabajadores, porque veía que todo el mundo lo jodía, ¿no? Ellos eran más literales, ¿eh? Sí. Ellos decían, nos viven cagando, ¿no? Sí, Entonces, claro, para uno, a veces nosotros tratábamos el tema del movimiento sindical y su historia y nos decíamos unas cuantas barbaridades los compañeros y compañeras, porque sentían de que nosotros no estábamos dando todo lo que teníamos que dar y que por qué no hacíamos como la vieja Central Única de Trabajadores que decía que separaba y Chile separaba. ¿Y por qué los dirigentes hoy día eran tan cobardes, tan medias tintas, ¿no? Tan cuenteros, decían ellos, ¿no? Y bueno, eso nos ayudó y hemos seguido con esa política de capacitar, de discutir, de debatir mucho. Bueno, y eso ha tenido grandes resultados. Aquí hay 2 compañeras que pueden dar fe de eso, digamos. Un gremio que pasó de tener un sueldo de 166 lucas a tener hoy día un sueldo de 600.000 pesos, digamos. Solo con la lucha. dura pelea. Y también con la colaboración de algunos parlamentarios que se compraron nuestra plataforma y nos ayudaron, digamos. Ahora, yo el llamado que hago es que ningún trabajador, mira, ni un trabajador puede votar por quienes lo han estado jodiendo todos estos años y lo están jodiendo hoy día. A mí sería incomprensible que alguien votara por la señora Elwin, por la señora Cubillo, ¿ah? O por el señor Pérez no sé cuánto, Pérez Maquena, ¿ah? o por el señor Blumen. Lo único que faltó que trajeran de candidato a Chadwick. O que trajeran como candidato al Paco que dejó ciega a la compañera Campillay. Que es una locura la cantidad de candidatos locos que hay aquí. Se volvió en un chiste. El llamado que yo me atrevo a hacer a través del programa Trabajadores al conjunto de los trabajadores, a que ningún trabajador puede otorgarle un voto a esta gente. O sea, y menos aún a los partidos de derecha. Porque efectivamente el riesgo que corremos es que esta constitución en la cual nosotros hemos puesto todas nuestras esperanzas termine mediatizada y muy parecida a la actual. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros en esa constitución? Y somos claros. Nosotros queremos que la libertad sindical esté consagrada en la constitución. Que no nos puedan despedir a los trabajadores por organizarse en sindicatos. Perdón, hay alguien que está viendo la transmisión, parece, y que se está repitiendo. Apaguemos los micrófonos del resto. Sí, además vamos a tener que hacer una pausa porque como saben no tenemos la licencia de Zoom, así que vamos a tener que reconectarnos para poder volver al programa, así que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando, José, respecto de cómo nosotros vemos la constitución que tiene que venir para Chile, porque es un tema muy importante, porque tiene que ver con la perspectiva de país que queremos construir. Así que vamos a hacer la pausa, ya regresamos con más trabajadores a través de nuestro Facebook Live.
Ya, estamos de regreso aquí en el programa Trabajadores. Estamos conversando con Jessica Soto, dirigente del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos, Gabriela Mistral, y candidata a concejal por el municipio, por la comuna de Curicó y en la región del Maule. También estamos con Marta, que se nos va a sumar rápidamente a la transmisión. Y estamos, que es presidenta nacional de las manipuladoras de alimentos, y estamos con José Ortiz, dirigente sindical desde hace mucho tiempo, y también dirigente, representante de la Confederación de Trabajadores Públicos y Privados. Hace muchos años atrás, casi 40 ya, el entonces presidente de la Confederación de la Construcción, Héctor Hugo Cuevas Salvador, señalaba que los trabajadores no debían tener miedo porque la libertad se conquistaba luchando. Y eso hoy día lo acaban de decir nuestras invitadas y José Ortiz, en el sentido de que el mejoramiento de sus salarios no ha sido una cuestión gratuita, no ha sido regalado, no ha sido dado por las empresas que se han ganado las licitaciones para entregar la alimentación en los establecimientos educacionales, sino que ha sido un trabajo y una lucha bastante larga. Marta, ¿cómo nosotros podemos considerar y calificar la organización de los trabajadores para poder alcanzar sus objetivos comunes? Mira, la organización de los trabajadores debe ser una organización seria, de respeto, con valores, con sentirse orgulloso y propio de la labor que uno está realizando. En el caso de las manipuladoras de alimentos, que es lo que la historia que nosotros podemos contar porque la vivimos, nosotros comenzamos hace 7 años atrás esta pelea. Organizándonos en sindicatos primero y luego armando la primera Federación Nacional de Manipuladoras, FENAMA, uniéndonos también a la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, de donde encontramos bastante ayuda y compañeros voluntariosos y con mucho sentido del compañerismo para prestarnos ayuda en la pelea que nosotros queríamos dar, que era negociar directamente con el Estado y negociar ramalmente, que es algo que constitucionalmente está prohibido aquí en nuestro país. Así es. Nosotros lo hicimos. Se hizo conversando con las trabajadoras, explicándoles qué era lo que nosotros buscábamos, haciéndole sentido a cada movimiento que nosotros hacíamos, haciéndoselos propio también, y buscando apoyo en distintos parlamentarios que nosotros veíamos que tenían un poco más de apego con los trabajadores y que entendían un poco más de la realidad que vivían estas miles de familias, porque para nosotros no es un trabajador, son familias que están pasando por situaciones críticas y que necesitaban de mejoras y reconocimientos salariales en su desempeño. Fue así como nosotros, en base a distintas reuniones, en las cuales, aparte de llevar el problema al Ejecutivo, también tratábamos de plantear una solución o una salida dentro de los conocimientos que nosotros teníamos y buscando también ayuda en economistas, en abogados que tenían también cercanía con los trabajadores, hacíamos propuestas de solución. Cuando el gobierno, nosotros esta pelea la empezamos con el gobierno del señor Sebastián Piñera, seguimos y se pudo concretar con el gobierno de la señora Michelle Bachelet. Cuando ambos gobiernos nos vieron nuestras propuestas, el primero nos mandó una carta de respuesta diciéndonos que ellos ya iban de salida, por lo tanto le pasaban el encargo al gobierno entrante. El gobierno entrante, que era el de la señora Michelle Bachelet, si bien es cierto, hubo más voluntad por parte de ellos para poder resolver la problemática de este grupo de trabajadoras, también se opuso una resistencia importante dentro de los propios partidos que estaban en ese tiempo en el gobierno, por decirlo de alguna manera.
se resistían a que este grupo de mujeres trabajadoras tuvieran aspiraciones reales y pudiéramos, tuviéramos la valoración de nuestro trabajo. Era algo que a ellos les sorprendía. Debo decirlo hoy día con total honestidad. A ellos les sorprendía que este grupo de mujeres con una educación no del elevada, pueblo. exactamente, tuviera esta conciencia de valoración del trabajo que ellos estaban realizando. O sea, nosotros sentimos esa denostación en el camino, en el proceso. Sin embargo, eso fue algo que nos motivó también a seguir adelante. No fue Exacto. algo que nos hizo decaer en el camino. Y como bien lo planteaba don José en la primera parte del programa, nosotros triplicamos nuestro sueldo prácticamente y fue en base, insisto, a propuestas claras que se le hicieron a los gobiernos, a base de conversaciones que también tuvimos con el gobierno, con Contraloría, buscando la forma y entregando soluciones a cómo podíamos ir mejorando las remuneraciones y las condiciones laborales también de las trabajadoras. Y también tuvimos que recurrir a la fuerza que fue hacer paralizaciones, que si bien es cierto, repercutieron duramente en los hijos de los trabajadores, pero no era una decisión que nosotras quisiéramos hacer, era algo que la política pública de este país nos empujaba y nos obligaba hasta llegar hasta esas instancias. Y cuando ellos sentían esa presión tan masiva, porque la sintieron, fue cuando ellos empezaron a ceder y pudimos avanzar. Lamentablemente fue así. Eso también marcó un precedente en las negociaciones futuras que nosotros seguimos teniendo con el gobierno hasta el día de hoy. El hecho de que ellos saben que somos una organización seria, en la cual nosotros damos el espacio al diálogo, que llevamos propuestas de solución ante los problemas, pero que también vamos a defender nuestra posición hasta el final. Que no estamos para buflear en el sentido de que parece que me enojo, pero no me enojo. No, somos una organización seria y que así como ellos, nosotros les demostramos respeto también a ellos, también exigimos el respeto hacia nosotros como trabajadores en general, no como tan solo como personas, como trabajadores en general. Así se han ido haciendo estas conquistas y eh, contamos muchas veces en nuestra historia con el ánimo de motivar a otros trabajadores a que tomen esta misma herramienta y la hagan real, que la tomen propia y se den cuenta que es posible y que en esta nueva constitución que se ha abierto la posibilidad de reestructurar o volver a escribir, debemos ser parte y debemos de dejar todos estos pasos plasmados en beneficio de los trabajadores, teniendo claro que nuestro adversario también va a poner a su gente a trabajar en lo mismo. Nosotros no podemos estar entregándole el lápiz, el papel y el látigo a nuestro adversario libremente. Debemos ir a la disputa por ese espacio directamente nosotros. Qué interesante escuchar a Marta cuando plantea de que no se puede quedar pasivo el trabajador frente a la injusticia, frente al abuso, sino que hay que ir a la disputa. Jessica, ¿cómo ves tú la posibilidad de construir una nueva constitución, que era algo hacia donde estábamos conversando antes de irnos a la pausa? ¿Cómo ves Chile de aquí en más cuando se empieza a construir ese nuevo Chile que se planteaba en las calles, en las movilizaciones y por la cual tanta gente sufrió y está sufriendo la represión de la policía y de aquellos que no quieren que cambie el país? Sí, pues ese nuevo Chile que queremos y que los partidos políticos están aprovechándose, como decía don José, hay que decirle a la gente y pedirles que voten por gente real, gente que sepa el sacrificio y el trabajo que hay en, en las ciudades, en los pueblos, o sea, profesores, barrenderos, manipuladoras, lo que sea, pero que sea de esfuerzo y no que venga de arriba a sentarse y a plantear algo que al pueblo no le sirve para nada. O sea, se supone que la constitución tiene que ser
escrita por los trabajadores, no por el gobierno. Así que ojalá Dios quiera y salga todo favorable y que no sea un retroceso, sino que avance. Así como nosotros, como estaba escuchando atenta a la Marta, le faltó decir que nos ganamos el Día de la Manipuladora también con tanto esfuerzo. Fue un logro que también ¿Cuándo es el Día de la Manipuladora? es el último viernes hábil del mes de octubre, Perfecto, perfecto. donde son reconocidas todas nuestras compañeras gracias a la lucha y constancia de nuestra federación, de la confederación y todas las organizaciones que están detrás. y además con olor a primavera la celebración. ¿Ah? Sí, lamentablemente el año pasado la perdimos, pero ya se retomará con salud y todo. Así será. Hoy, José, bueno, usted está esbozando algunas cuestiones que son fundamentales para poner en la nueva constitución. Chile necesita generar cuestiones que son de fondo, como por ejemplo una cuestión que se está debatiendo, que es por una única y exclusiva vez para poder generar un ingreso familiar de emergencia, este impuesto a los llamados súper ricos, pero que a juicio de organismos internacionales, de los propios economistas, se ha planteado como una necesidad de que sea permanente para poder mantener una política pública que apunte a mejorar la distribución del ingreso, porque si bien en Chile se ha disminuido la tasa de la pobreza, la diferencia que hay entre los más ricos y los más pobres se mantiene de la misma manera, se mantiene prácticamente igual, donde tenemos un país en donde casi un 80% de los trabajadores reciben menos de 700.000 pesos, versus aquel 1% de la población que per cápita percibe mensualmente 500 millones de pesos. Es un ingreso bastante brutal. ¿Cómo esas cosas se pueden colocar, plasmar en el país que la gente está pidiendo que surja de esta nueva constitución? Bueno, mira, son dos planos que yo voy a intentar tocar, digamos. Uno, yo soy partidario de que el Congreso debe terminar por aprobar el impuesto a los supermillonarios. Yo creo que es cierto, es un impuesto transitorio, pero que al país le hace falta. Y más ahora que se ha conocido que las grandes fortunas, las mega empresas, han tenido utilidades durante el año 2020, en la pandemia, con miles de trabajadores en el seguro de cesantía, miles de trabajadores suspendidos, miles de trabajadores sin empleo, aumentaron su utilidad un 75% en relación al año 2019. Eso no tenía parangón y demuestra lo mal pelado que está este chancho. Al final no están dejando a los trabajadores ni la cola. La última, el último pedacito de la cola nos toca de este chancho que está mal pelado. Pero también yo soy partidario de subir la tasa de impuesto general al 30%. O sea, Chuta, se pegó la conexión de José. porque Ahí volvió. las facilidades que tiene la gran empresa para apropiarse del trabajo de los trabajadores y también de los pequeños y medianos empresarios es increíble, increíble. En los países modernos, desarrollados, se cuida la pequeña y mediana empresa porque es la que hace el nexo para que la cadena productiva funcione normalmente. Y se cuida a los trabajadores porque son los que generan al final la riqueza, lo que hace la transformación de la materia prima en productos terminados, digamos. Por tanto, hay que cuidar esos dos sectores. Mira, los países nórdicos tienen una carga tributaria que supera el 58%. 58%. Y aquí en Chile la carga tributaria para los empresarios es de un 20%. Esa es la carga. Y nosotros los trabajadores pagamos todos los meses, un 20% de impuestos por todo lo que consumimos. Nosotros.
y más un 20% para la seguridad social. O sea, pagamos nosotros los trabajadores un 40%. Y el seguro de garantía, o sea, que también lo pagamos nosotros porque si bien el patrón deposita en la cuenta una parte y nosotros ponemos en la otra, cuando nos despiden, el empresario retira eso, por tanto, Claro. ese 3% también lo pagamos nosotros porque nos rebajan esa plata de nuestra indemnización por el servicio. Por tanto, yo soy partidario de esos dos impuestos. También soy partidario, y ya pasando al tema constitucional como tal, de que el derecho de propiedad debe ser modificado. Yo soy partidario de que el derecho de propiedad de las familias, de las personas, sea sagrado. Pero no puede ser sagrado el derecho de propiedad y que el derecho de propiedad esté por sobre todos los derechos. El derecho de propiedad en Chile está por sobre todos los derechos, incluso sobre la vida humana. Bueno, ahí está la mina San José, ahí está Cuchuncaví, está En Pelambres, por ejemplo. Caldera, podríamos estar, sí, Pelambre, Alto Maipo, la vida no importa. Y cuando hablo de la vida no estoy hablando solamente del ser humano, sino de la naturaleza, los árboles, los animales. Entonces, acabamos con los árboles y mírale la escoba que tenemos, po. Mira la escoba que tenemos con el calentamiento global. Porque arrasamos la Amazonía, arrasamos los grandes bosques, que era lo que le daban la armonía a la tierra. Digamos. Y en el plano laboral, Raúl, el tema salarial debe estar en la Constitución. O sea, en Chile no pueden haber salarios que estén por debajo de, del ingreso de subsistencia de una familia chilena. O sea, nosotros no podemos seguir teniendo un ingreso mínimo de 326.500 pesos. Cuando el propio Ministerio de Desarrollo Social fija en 463.000 y tantos pesos el ingreso de suficiencia para que la gente viva. Raúl, estimado, estamos peor que los esclavos. El esclavista estaba obligado a darle casa, comida, tenía que permitir que el esclavo tuviera familia y que esa familia pudiera ser sustentada con... Se nos pegó de nuevo la conexión Sí. con José Ortiz. Oye, pero bueno, estamos llegando. No tenía libertad. Se nos pegó un poquito Pero José, se nos pegó la conexión con usted, pero además iba a plantear que lamentablemente se nos está acabando el tiempo y quería pedirles, Marta, Jessica, una reflexión final, teniendo en cuenta de que además la próxima semana va a ser 1 de mayo. Estamos además a 20 días de la elección constituyente y de tantas elecciones, porque son 4 papeletas las que vamos a tener que votar el próximo 15 y 16 de mayo. ¿Qué es lo que le pueden plantear ustedes como dirigentes, Marta y Jessica, a los trabajadores, a las trabajadoras que nos están viendo? Bueno, solo por mi parte, plantearle a los trabajadores que si queremos cambiar la política, que no sea la misma, que primeramente empecemos nosotros, que saquemos gente que realmente valga la pena y no gente que nos joda más de lo que estamos. Marta, por favor. Bueno, que este 1 de mayo los trabajadores volvamos a honrar lo que se hacía hace años atrás. Yo me recuerdo que años atrás el acto del 1 de mayo era un acto masivo de los trabajadores, en el cual era un hecho importante, que era de connotación nacional. Creo que los trabajadores debemos volver a darle ese mismo valor de aquí en adelante, en vista de cómo hemos sido vapuleados durante este último tiempo y como bien don José lo expresa, teniendo inclusive menos derechos que en los tiempos de esclavitud cuando existieron, aunque mi percepción personal dice que simplemente nos disfrazaron la historia y seguimos siendo los mismos esclavos. Que a la hora de las votaciones que se nos avecinan,
que tengamos la claridad de tener que votar por nosotros mismos, por nuestros compañeros que están hoy día de candidatos, de los que nosotros conocemos su historia, de los que han estado en la lucha permanente por los beneficios de los trabajadores, de los que hayan estado en defensa de los trabajadores, que no nos desestimemos, que no nos ofendamos entre nosotros, que nos respetemos como tales. Creo que esta situación de COVID que nos ha mantenido durante este último tiempo también nos ha enseñado eso, que el mantenernos alejados también nos ha hecho reflexionar sobre los valores fundamentales de una familia y principalmente en la familia de los trabajadores. El respeto, la honradez y el compañerismo deben ser los valores que tienen que empezar a primar desde ahora en adelante y ensalzarlos el 1 de mayo sobre todo. Perfecto. José. Bueno, yo un llamado a las trabajadoras y trabajadores a conectarse el 1 de mayo con el programa Trabajadores para el acto de conmemoración que va a ser transmitido ese día que está siendo organizado por las manipuladoras y otros trabajadores del país, digamos, para recordar a nuestros mártires, recordar nuestras luchas y retomar el principio básico del 1 de mayo, digamos, que es para recordar a los que luchaban. 1 de mayo es un día de lucha y este día, 1 de mayo, tiene que seguir siendo un día de lucha. Así es, bueno, como adelantaba José Ortiz, la próxima semana, 1 de mayo, vamos a estar en una transmisión especial conmemorativa de esta fecha tan trascendental para los trabajadores, para las trabajadoras del mundo, no solamente de nuestro país. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros, el programa Trabajadores, y a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Vamos a estar también en nuestro Facebook entregando más orientación respecto de la conexión, la hora, y por supuesto va a ser el próximo sábado, el día 1 de mayo, pero vamos a estar dando las especificaciones a través de nuestras plataformas y a través de la comunicación entre los propios trabajadores. Nosotros queremos agradecer la participación de Jessica Soto, dirigente del sindicato Gabriela Mistral y también candidata concejala por la comuna de Curicó, en la región del Maule, y a Marta Albornoz, presidenta de la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos, por haber participado este sábado aquí en el programa Trabajadores. A José Ortiz, por supuesto, nos encontramos en la próxima semana. Y a ustedes, invitarlos a seguir difundiendo este espacio que se está abriendo camino para poder difundir los temas importantes y relevantes para aquellos que crean la riqueza en el mundo, los trabajadores. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas Chao, gracias chao. Gracias por la invitación. Chao, que estén muy bien todos. Chao. Cuídense. Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez.